Hola, hola, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a este su espacio diseñado para crecer en liderazgo, para crecer en fe y sobre todo para acuerparnos como esa comunidad en Cristo que somos. Así que bienvenidos a este espacio. Gracias por los que se han conectado anteriormente. Gracias por los que se van a conectar hoy. Estamos a través de www.radiohechos.com y estamos dentro de la serie hablando acerca de las 21 leyes irrefutables de liderazgo por John Maxwell. Así que hoy ya vamos por la quinta ley. De verdad que esta serie a mí me ha dejado muchísimo porque pues hace algún tiempo les he comentado, leí acerca de esto, pero cada vez que hablo acerca de leyes como que voy descubriendo cada cosa nueva porque pues cada ley contiene una serie de principios, tanto bíblicos como naturales, así que nos encanta eso, nos encanta aprender, nos encanta renovarnos, nos encanta reforzar también nuestra fe a través de estos programas, así que bienvenidos, estamos en vivo desde Guatemala, entonces para mí es un placer hablar siempre para mis catrachos hermosos. Obviamente yo soy catracha, pero estoy viviendo aquí en Guatemala y siempre es un placer para mí compartir acerca de tanto de, pues, de estos temas y de todo lo que hemos venido hablando. Tratamos de hacer, ¿saben cómo ese match entre psicología, entre fe, entre pedagogía? Y sabemos que muchos principios bíblicos son respaldados por estas ciencias, así que es maravilloso hablar acerca de esto. Y bueno, entremos entonces al tema de hoy. Hemos estado hablando acerca un poco de la ley de la influencia y hemos recalcado que no es necesario que usted tenga un título, que usted tenga poder económico, que usted tenga poder político para poder liderar, ¿verdad? Entonces, no es necesario todo eso, simplemente a veces es necesario tener coherencia entre lo que decimos, lo que hablamos y de eso se trata el tema de hoy. Y la ley de hoy es la ley del terreno firme. Así que bienvenidos una vez más. Y esta ley dice, el principal fundamento de esta ley es lo siguiente: la confianza es el fundamento del liderazgo. Y sé que otras leyes han sido retadoras, pero yo siento que esta ley es mucho más retadora porque pues aquí ya entramos a hablar en temas de carácter, en temas de integridad, y esto es algo que a veces nos cuesta. Nos cuesta porque esto pues ya requiere de parte de nosotros una formación más estricta, más interna acerca de trabajar con nuestro carácter y de trabajar con la coherencia en nuestra vida, que así como nosotros pensamos, así hablemos y así actuemos. Y sabemos que a veces, muchas veces decimos muchas cosas, pero en nuestra conducta hacemos algo diferente. Entonces, esta ley se trata de eso y vamos a estar hablando de este tema acerca de cómo la confianza hace que personas te sigan y que personas crean en vos. Así que, por ejemplo, ningún líder puede guiar a otros si las personas no confían en él. Entonces, es bien difícil, ¿saben? Tener confianza en una persona que hoy se comporta de una manera, mañana se comporta de otra, pasado se vuelve a comportar de otra, o hoy dice una cosa, mañana hace otra. Es difícil confiar en una persona y muchos de los líderes, de hecho, nosotros ¿cómo se llama? Muchos de los líderes, o sea, los ejemplos que nosotros hemos estado hablando aquí, hemos hablado de cantidad de ejemplos, tanto en la Biblia como contemporáneos a través de la historia, de presidentes, de empresarios, de discípulos de Jesucristo, del mismo Jesucristo, y hemos visto que el liderazgo o el éxito del liderazgo de ellos era precisamente por la coherencia en sus acciones y en sus palabras. Entonces, hay un versículo que está en Proverbios 10:9 que dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Así que, qué lindo cuando usted conoce a una persona y esa persona lo que le dice a usted
es tal y como actúa en su vida diaria. ¿Saben? Y esto genera mucha confianza y la Biblia nos dice que estas personas caminan confiadas, que estas personas no caminan en temor porque saben lo que han hecho, porque saben lo que han dicho y hecho. Entonces son personas que no temen ser descubiertas. Sin embargo, el que pervierte sus caminos será descubierto y saben, la Biblia lo dice. Nosotros podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor algunas veces, pero a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Y saben, es el mismo Dios quien a veces nos pone en circunstancias donde quedamos descubiertos. Entonces, es bonito pensar de que nosotros podemos engañar a las personas y que no vamos a tener ninguna consecuencia por nuestras acciones. Y que vamos a estar y que no va a pasar nada. Pero saben, la Biblia nos recuerda que el mismo Dios se encarga muchas veces de desenmascararnos. Y cuando esto pasa, lo mejor y en lo mejor de los casos es que esto nos lleve al arrepentimiento y que esto nos haga pensar que sí fuimos descubiertos, que sí fallamos, pero que Dios tiene el control y que Dios nos puede perdonar y aceptar nuestras fallas, aceptar nuestros errores y con humildad decir, Señor, vos me puedes cambiar. Porque al principio yo les decía, la confianza entre lo que dice, en lo que decís y en lo que haces, pero somos seres humanos y muchas veces nos hemos contradecido, muchas veces hemos dicho lo contrario. A ver cuántos aquí no han dicho, por ejemplo, sí, es que yo me voy a cuidar este mes y este mes voy a comer bien y voy a salir a ejercitarme. Y son las 10 de la mañana y yo sigo acostadita en mi cama porque es frío. Muchas veces nos hemos contradecido, sin embargo tenemos que reconocer entonces que hay una debilidad de carácter y es en la que tenemos que trabajar. Así que la integridad da seguridad tanto al líder como a sus seguidores. O sea, el líder camina confiado cuando actúa en integridad, pero también las personas que lo siguen están confiadas. En cambio, la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos destruye el liderazgo más rápido que cualquier otra cosa. Hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Reconocer nuestros errores porque es algo muchas veces que nos cuesta. Sin embargo, en la Biblia aparece un ejemplo, que es el ejemplo de Saúl y David. Cuando Saúl desobedeció a Dios y justificó su error, perdió la confianza del pueblo y la confianza del Señor también, porque todos solemos hacer eso y empezamos a justificarnos, sí, pero es que yo no cumplí con esto, porque fulanito, porque menganito no me ayudó, porque las circunstancias, y le echamos la culpa hasta el clima y le echamos la culpa a medio Raimundo y no reconocemos. Y saben, esa falta de humildad y de autenticidad nos hacen perder confianza. Entonces, no creamos que por no aceptarnos veamos fuertes, todo lo contrario, nos vemos débiles porque es una falta de carácter. Sin embargo, está la contraparte que es David. David falló y falló duro, porque quienes han leído la historia que la pueden encontrar en Samuel, yo siempre les invito yo les doy como pincelazos de las historias que hay en la Biblia, pero yo les invito también que se metan a la Biblia y que lean, esto lo pueden encontrar en Samuel. Y David fue una persona que falló y falló duro y pagó, o sea, sufrió, digamos por así, por sus errores. Sin embargo, él reconoció, porque dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él reconoció sus faltas. Y la humildad también construye un terreno firme. Entonces, cuando ustedes están cometiendo alguna falta o algún error y saben que lo están cometiendo, pero van delante de Dios y delante de las personas muchas veces dicen, bueno, ay, muchas gracias, Nine Chic. Sí, a mí me encanta mucho, ¿saben? Porque David, a pesar de que fue un hombre que falló, David, a pesar de que fue un hombre que falló, y no en una ocasión, ustedes, fue una seguidilla de errores que él cometió. Sin embargo, él reconoció que había fallado, fue perseguido, sí sufrió las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Dios al final lo redimió. Entonces, qué hermoso ustedes esto, de verdad. Dice, invita, vamos a ver, vamos, ok, entonces,
Este es un ejemplo muy lindo para ver esa contraparte. Los dos fueron líderes en su momento, tanto Saúl como David fueron líderes, sin embargo Saúl no tenía la humildad para aceptar sus errores y David sí la tuvo. Y eso fue lo que hizo la diferencia y esto fue lo que construyó al final un liderazgo más fuerte, obviamente, de David, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la psicología acerca de esto, de la integridad? Dice que la confianza es una forma profunda de seguridad emocional. Daniel Goleman, siempre lo traemos a colación porque él habla mucho de la inteligencia emocional. Dice que las personas confían en quienes muestran autenticidad, confianza emocional y empatía. Entonces, mostrarse siempre perfecto, mostrarse siempre que nosotros no cometemos errores, que nosotros somos personas casi que ángeles, que caminamos volando, eso no es autenticidad y por ende no genera confianza. De alguna forma, esta falta de autenticidad hace que las demás personas levanten defensas y que no lo vean a usted como una persona confiable. ¿Y qué pasa cuando las personas no ven en usted autenticidad? Se alejan, toman distancia y ustedes generan duda. O sea, las personas lo ven como que, ¿será que es así como él se plantea? Porque mostrar esa imagen de perfección todo el tiempo se huele, se sabe. Es como que en algún momento les decía también hablando de la sonrisa, por ejemplo, cuando usted tiene una sonrisa genuina, se sabe. Cuando usted sonríe fingidamente, eso se sabe. Y eso también, no sé qué dice mi gato se fue. Bueno, eso también genera desconfianza, así que hay que tener mucho cuidado con la autenticidad porque ese es uno de los factores también del liderazgo. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ser auténticos siendo reales y, saben, practicando esa integridad en nuestras vidas? Número uno es la coherencia. Lo que pienso, lo digo y lo que hago está totalmente alineado. Y vuelvo y repito, muchas veces esto pues no puede ser tan perfecto en todos los momentos. Entre lo que yo digo, pienso y hago es igual. Van a haber de repente un poquito de fragilidad en el carácter en algunos momentos, sin embargo reconocerlo y volver a reestructurar nuestra forma de pensar para que nuestra forma de actuar tengan ese match, digámoslo así. Entonces es importante trabajar en nuestro carácter y esta es una de las partes importantes para nosotros ser ese terreno firme y alineado. La transparencia, no oculto mis errores, los reconozco, pero aprendo. Porque no vamos a estar en la constante del todo el tiempo decir, ay, sí, es que yo soy frágil en esto, ay, sí, es que yo tengo debilidad en eso, pero nunca va a cambiar. O nunca va a ser el intento por decir, ok, bueno, sí, tengo que cambiar en esto, tengo que ver cómo mejoro esta falta de carácter, esta debilidad de carácter. Entonces la clave está en aprender, no en fallar, pero sí en aprender. Y eso es sumamente importante. La empatía, o sea, ser empáticos natural y genuinamente, no solo porque nos convenga. Saben demostrar ese interés en las demás personas independientemente de la posición que tengan, independientemente si nos va a devolver ese favor, independientemente si esta persona pueda regresarnos lo que nosotros esperamos tal vez de esa persona. Saben ayudar desinteresadamente. Eso también es verdadera empatía y eso también se percibe. Cuando una persona actúa todo el tiempo por conveniencia, al final termina siendo descubierto. Y al finalidad no se vuelve una persona de terreno firme como lo es esta ley. Porque saben, eso queda al descubierto. Así que seamos genuinos, seamos empáticos realmente. Practiquemos la transparencia en nuestras vidas. Hola, Asdrúbal, gracias por verme. Estoy muy bien aquí hablando de liderazgo y de la
quinta ley, que es la ley del terreno firme y que se refiere básicamente a la integridad que debe de haber en nuestra vida, a la integridad entre lo que vemos, entre lo que decimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Y yo sé que esto no es un camino fácil, sin embargo, tampoco es imposible. Así que les invito a que practiquen estas tres cosas: la transparencia, la empatía y la coherencia. Esto los va a volver a unos líderes confiables, fiables delante de los demás y principalmente delante de ustedes mismos. Porque uno, ¿cómo les podría decir esto? Como uno se siente interiormente es lo que uno transmite. Aunque muchas veces lo queramos disfrazar, cuando uno es genuino, eso se sabe. La confianza no se gana con discursos, se construye con acciones diarias. ¿Qué tan firme, y les hago esta pregunta, qué tan firme es el terreno en el que ustedes están liderando hoy? ¿Qué tan confiables son ustedes? Pregúntense, ¿qué tan confiables son? Y diga, bueno, realmente la gente que percibe de mí. Y no se trata de que vamos a vivir por lo que digan los demás, pero usted tiene dos cosas que guardar. Una es su prestigio y otra es su testimonio. Y eso es importante guardarlo también. Entonces, ¿qué perciben los demás de mí? ¿Realmente soy una persona que cumplo lo que digo, lo que prometo? ¿Soy una persona que mi sí es sí y mi no es no? Soy una persona confiable. Soy una persona que guarda los secretos de los demás. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Siempre la escuchamos los lunes. Muchas gracias por estar acá, de verdad. Entonces, pregúntese, ¿somos confiables nosotros mismos? ¿Nosotros respetamos nuestra palabra? ¿Respetamos nuestro amor propio, nuestras promesas? ¿Nosotros nos respetamos a nosotros mismos? Pregúntese y quiero que sea esta pregunta esta noche. De la manera en la que usted se respeta, de la manera en que usted cumple a sí mismo lo que dice, entonces usted va a poder respetar a los demás. Entonces usted va a poder cumplirles a los demás. Pero hay que empezar con uno mismo primero. Uno de los ejemplos que habla John Maxwell es Bill Clinton, ¿verdad? Y yo no sé quiénes recuerdan a Bill Clinton. Bill Clinton, un presidente muy famoso de Estados Unidos, mucho éxito en su gobierno. Sin embargo, su gobierno se vio manchado por algo. Y una de las cosas que se vio manchado su gobierno fue por su falta de integridad. Él perdió terreno firme, ahí sí que él perdió su liderazgo, no tanto, sí, el error que él hizo influyó, pero lo que más realmente lo afectó a él fue el hecho de haberlo negado. ¿Qué pasó? Él fue infiel, tuvo un amorío con una de las personas que estaba en una becaria que estaba en la Casa Blanca. Y esto se filtraron conversaciones porque eso fue descubierto, o sea, él tenía este amorío con esta persona, era infiel con esta persona, se filtraron estas comunicaciones, él quedó al descubierto y él tuvo el cinismo de decir, no, yo no fui infiel, yo no tuve nada que ver con esa mujer, ¿verdad? Entonces, ahí sí perdió credibilidad por el error que tuvo, pero perdió más aún credibilidad por haber negado algo en el que él estaba descubierto. Así que hay que tener cuidado. Lo que nosotros hacemos, de alguna manera, hay un dicho por ahí muy claro y muy cierto que dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra. Y nosotros estamos entre cielo y tierra, a menos que nos muramos, pues nos convertamos en ángeles, vayamos al cielo. Pero mientras tanto, nosotros estamos entre cielo y tierra. Así que va a ser descubierto. No pensemos que podemos engañar siempre. Y este es uno de los casos que le pasó a este presidente. Así que cuando un líder miente, todo el edificio de liderazgo se tambalea. La gente perdona los errores, pero no la falsedad. Y yo creo que ahora es muy mencionado este tema del ciberbullying. ¿Saben? No sé.
yo no vivo una realidad alterna, obviamente yo me doy cuenta de todo lo que pasa en el mundo. Sin embargo, no sé si ustedes han visto ese término de ciberbullying cuando de repente empiezan a bullear a cierta persona, o ya sea influencer, TikToker, artista, porque cometió un error. Sin embargo, quiero que ustedes se fijen en algo. Cuando esta influencer o lo que sea comete un error, pero sale y dice, sí lo cometí y punto. Soy ser humano y lo cometí, le pido disculpas a mi público, a los que confiaron en mí, que no sé qué, es más rápido que lo pasen a que cuando alguien sale y se empieza a justificar y empieza a decir, sí, pero es que ustedes no entienden en la posición en la que yo estaba, sí, pero es que a cualquiera le puede, y empezás a justificarte y empezás a justificarte. Entonces, de cierto modo, hay como un cierto rechazo y te empiezan a rechazar y te empiezan a decir, todavía ni siquiera se siente arrepentido o arrepentida de lo que hizo. Entonces a esto se refiere cuando la gente perdona más los errores que la falsedad. Entonces tómenlo en cuenta, porque aquí todos, sin excepción, hemos cometido errores, pero es mejor aceptarlos y redimirse, pedir perdón y mejorar y cambiar a estar siempre en una burbuja diciendo, yo estoy bien, si yo actúo así es por esto y por lo otro. En vez de estarse justificando todo el tiempo, es mejor aceptarlo y continuar y cambiar, porque eso es lo que a usted lo vuelve confiable y lo vuelve auténtico. Otro ejemplo es el golfista Tiger Woods. Aquí lo pueden leer en esta ley, donde dice que tras su caída moral perdió patrocinadores y admiración, pero con trabajo constante, transparencia y humildad comenzó a reconstruir su terreno firme. Así que el liderazgo se puede restaurar, por supuesto que se puede restaurar, porque como les he dicho, no estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos de tomar malas decisiones. Sin embargo, esto a usted lo puede recuperar si trabaja duro. Es verdad, tiene que trabajar duro, tiene que recuperar la confianza. Es como, por ejemplo, cuando en un matrimonio uno de los dos cónyuges es infiel. ¿Se puede restaurar un matrimonio y una relación después de una infidelidad? Sí, se puede restaurar, por supuesto que sí. El Señor mismo cree en la restauración. Pero debe de haber un trabajo arduo de parte de la persona que rompió la confianza de la otra. Y esa persona debe de trabajar arduamente por recuperar la confianza para volver a la normalidad y a la naturalidad del amor que existe entre esas parejas. De la misma forma funciona si tenemos, por ejemplo, personas a nuestro cargo, si hemos perdido este liderazgo por los errores, por la falta de autenticidad, lo mejor es pedir perdón y cambiar esas actitudes que quizás nos han limitado o nos han estancado. Así que otro líder confiable, fíjense que aquí aparecen, él da 3 ejemplos. Habla el del primer presidente, ¿verdad? Que fue Clinton. Habla de este Tiger Woods, cómo él, a pesar de haber cometido errores, volvió a recuperar el liderazgo. Y habla de Lincoln, que él sí fue un líder confiable en todos los sentidos. Era admirado, él dice que él era admirado hasta por sus enemigos políticos. Sí, dice, conozco a alguien que se justifica cada vez que comete un error, siempre es víctima. Sí, y lastimosamente cuando nosotros nos ponemos el papel o el rótulo aquí de víctima, no recuperamos la confianza de las personas, ni tampoco hay ningún proceso de cambio. Eso nos mantiene en un estancamiento todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener humildad, hay que tener esa sabiduría para decir me equivoqué, pero quiero cambiar y voy a cambiar. Entonces, dice que de hecho, regresando nuevamente, hablando de Abraham Lincoln, le decían Honest Abe. Él tenía ese acrónimo, por decirlo, donde significaba Abraham el honesto. Porque, ¿saben? Su honestidad hacía que hasta sus enemigos lo respetaran, sus enemigos políticos, ¿verdad? Lo respetaran. En tiempos de división dice que su coherencia y su sentido moral mantuvieron unida a una nación.
Esa es la fuerza del terreno firme, mantener la confianza incluso en medio del conflicto. Entonces, aprendamos a construir ese terreno firme. Y como siempre les digo, no necesitamos siempre de circunstancias apropiadas y no necesitamos siempre de recursos económicos y no necesitamos siempre de estatus social, por así decirlo. No necesitamos siempre todo eso para poder destacar y para poder llegar a ser líderes efectivos. Simplemente necesitamos un corazón dispuesto a hacer las cosas bien, a actuar en integridad y a ser esas personas confiables, que los demás digan, sí, ella dijo que sí, entonces sí se va a cumplir. Y qué lindo es cuando le dicen, ah, no, si lo dijo fulanita de tal, así es. Qué hermoso es eso y qué lindo que tengamos esa, como les podría decir, que tengamos esa imagen delante de los demás, pero imagen auténtica, imagen que hemos construido, imagen que realmente va alineada con nuestro interior, no que esto sea una fachada. Jesús fue el mismo modelo o el mayor modelo de liderazgo basado en la confianza. Él nunca prometió algo que no cumpliría. Nunca se contradijo y qué hermoso ustedes, de verdad que Él nos deja la vara súper alta, como dicen, porque sí es bien difícil esto y no se los niego, es algo complicado, sin embargo no imposible. El Señor nos alienta a ser personas íntegras, a ser personas de una sola pieza. Su autoridad, y vuelvo, no dependía de títulos, sino de integridad. Por eso sus discípulos, en su mayoría, lo siguieron hasta la cruz. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 16:10? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y siempre me gusta recordar esto porque quien se mantiene íntegro en circunstancias pequeñas se va a mantener íntegro en circunstancias grandes. O sea, quien puede liderar a un equipo de 2 personas, porque se puede hacer. Si lo hace bien con estas 2 personas, lo va a hacer bien con 10, 15, 20 personas. ¿Por qué? Porque esta persona fue fiel en lo poquito. Fue fiel en lo poquito y eso le da autoridad para que él se mantenga o mantenga su mismo liderazgo en lo mucho aún. 5 principios básicos, ya para ir terminando el programa del día de hoy. 5 principios básicos que ustedes pueden hacer para ser personas de terreno firme. Número 1, sé íntegro aun cuando nadie lo mira. Sea íntegro aun cuando no tiene ojos que lo están observando. Dice Proverbios 11:13, la integridad de los rectos los encaminará. O sea, sus acciones a ustedes lo van a hacer que se mantenga firme y caminando. ¿Por qué? Porque si usted no es íntegro, en algún momento se va a caer. Se va a caer. Y no lo hablo literalmente, obviamente esto es subjetivamente. Pero si usted no se mantiene en integridad, sus errores van a hacer que usted desfallezca. Número 2, cumpla sus promesas. Cada palabra genera crédito o deuda. Yo creo que aquí todos tienen tarjetas de crédito. Entonces, mírelo así. Cada promesa que usted rompe es como que sus intereses le van aumentando. Entonces, cuide sus promesas. Número 3, reconozca sus errores. La humildad aumenta la credibilidad, lo dijimos anteriormente. Sea humilde para reconocer que está actuando mal y cambie. No solo se quede en el papel de victimismo, porque eso no le va a ayudar. Perdón, profe, ahorita no puedo. Lo siento mucho. Reconozcan sus errores. Sean constantes. No pueden cambiar de valores según las circunstancias. Por favor, esto les genera credibilidad. No sean como el viento, que si hoy el viento sopla para el norte, ustedes van para el norte. Que si el viento sopla para el sur, ustedes van para el sur. Que si los vientos para la derecha, ustedes para la derecha. Sean firmes. Sean firmes, no se dejen llevar por lo que todo el mundo dice o hace. Sea constante en lo que dice y sea firme. Muestre compasión. Y esta es una parte difícil.
Para mí es difícil y lo admito. La gente confía en líderes que los hace sentirse seguros. Muchas veces estamos en puestos de autoridad, muchas veces tenemos algún tipo de ventaja, podría ser en conocimiento, y eso nos hace engrandecernos ustedes y nos hace que nuestro ego se suba, se infle por las nubes y nos creamos mejores que los demás o menospreciemos a otras personas. Sin embargo, el que no muestra compasión tiene una debilidad de carácter. Así que seamos compasivos, entendamos a los demás. Yo sé que es difícil tolerar al prójimo y muchas veces está eso de que es que el prójimo no ayuda, ¿verdad? Ustedes. Pero bueno, realmente eso también fortalece nuestro carácter. Y un ejemplo, hablamos en el programa pasado a veces de Daniel. Y decía, aunque vivía en una cultura contraria a la suya, nunca negoció sus valores. Su integridad le dio influencia ante reyes y naciones. Uno de los mayores ejemplos de liderazgo, a mi parecer, después de Jesús, fue Daniel. Fue Daniel, definitivamente fue Daniel. Daniel sí que pasó por muchas pruebas ustedes, pero eso sinceramente le dio tanta autoridad en un futuro, y que si él se hubiera imaginado la autoridad tan grande, bueno, no lo sabía. Sin embargo, él fue íntegro hasta el final, y un hombre así que de una sola pieza. Así que Daniel es un hermoso nombre para un niño o para un hombre también. Entonces, les hago algunas preguntas ya de reflexión. ¿Tu liderazgo inspira confianza o inspira temor? ¿Qué inspira? ¿Confianza o inspira temor? ¿Eres la misma persona en público que en privado? Pensemos, ¿somos la misma persona en público que en privado? ¿Tus decisiones honran a Dios o a las personas que confían en ti? Y eso es importante. Hay que, antes que agradar a los hombres, agrademos a Dios. Antes que estar bien delante de los hombres, que sea Dios, que al final pues es Él quien conoce nuestro camino, así que nos ayuda. Así que hemos llegado al final de este programa el día de hoy. Les animo a y ojalá que esta palabra haya hecho eco en su vida y en su corazón, y lo ha hecho en la mía también. Así que espero que en la de ustedes también, ser coherentes, actuar siempre desde cómo pensamos, cómo actuamos y cómo decimos, y ser las mismas personas que somos en público como en privado. No mantener una imagen de perfección, porque créanme, nadie lo es, nadie lo es, y eso genera más credibilidad y confianza. El ser auténticos, en aceptar errores y trabajar en ellos, que al estar en un papel de victimismo y decir no es mi culpa, es de los demás. Así que los dejo el día de hoy, los dejo este lunes. Nos vemos el próximo lunes con la siguiente ley, que es la ley del respeto. Y eso es importante también para ser un buen líder. Así que Dios me los bendiga. Les deseo todo lo mejor del mundo, todas las bendiciones de Dios para ustedes y su vida. Y que el Señor me los guíe, me los guarde, y que nos haga caminar en sabiduría siempre. Siempre pidamos la inteligencia y la sabiduría de Dios, porque es necesaria. Así que un abrazo a todos y que Dios me los bendiga. Adiós, hasta el próximo lunes.